preguntas. Sí, doctor. Hoy el asunto más demandado es algún tipo de explicación en este momento sobre las fases. Entonces hay distintos medios que lo preguntan con distintas palabras, pero cambio 16. Parece que la principal urgencia para que Madrid entre en fase 1 es de tipo económico. ¿Cumple la comunidad con todos los requisitos sanitarios? El grupo Nervión Euskadi pregunta, ¿cree que en Euskadi es todavía pronto para adelantar la desescalada y permitir movilidad entre territorios? IM Farmacias, ¿Madrid está con condiciones de pasar a la fase 1? Y así se van añadiendo varios medios más que preguntan por el momento actual. Bueno, los criterios sanitarios para cambiar de fase son sanitarios, no son económicos. Por lo tanto, los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrá que valorar si pesan más o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo. Voy a empezar por el País Vasco. Estamos ahora mismo evaluando las solicitudes que han hecho cada uno de las comunidades autónomas. Estamos con un equipo trabajando muy intensamente. Realmente les aseguro que las horas que está trabajando el equipo en los últimos 2 o 3 días para poder evaluar de la forma más correcta y sobre todo a tiempo todas las propuestas son muchas. El País Vasco tiene una situación en general relativamente buena, pero sí que es cierto que en algunos territorios hay que valorarlo con más cuidado. No voy a decir ahora mismo si está en una situación para pasar de fase. Sí que es cierto que los datos a priori no parecen malos, pero hay muchos detalles que hay que valorar junto con la comunidad autónoma para llegar a una decisión, a ser posible, común de cómo se tiene que desescalar o qué zonas pueden tener o no una situación favorable para pasar a la fase 1. En principio va por ahí. En Madrid, ayer por la tarde no habíamos recibido todavía la solicitud, no sé si la habremos recibido esta mañana, yo no he podido mirarlo, no he podido hablar con el equipo tampoco. Si hace una solicitud habrá que valorar los datos. Cuando nos la manden, o si nos la han mandado ya, hay ya una persona específica del equipo que tiene que hacer toda la evaluación y luego una discusión interna y lo podremos valorar. Pero como les digo, si hay o no transición a las fases es una decisión final que tiene que tomar el ministro, de acuerdo con la comunidad autónoma, pero la valoración técnica se hace por nuestra parte en términos sanitarios. Es cierto que además tenemos otros términos asociados a la movilidad que puede suponer el pasar de una fase a otra y los riesgos que pueden estar asociados a esa movilidad y que hacen nuestros colegas del Ministerio de Transporte y Movilidad. Por lo tanto, cuando tengamos esa evaluación podremos valorar realmente si se puede o no, o si el criterio técnico propone o no que se pase de fase. Cataluña Press pregunta, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas que no tienen suficiente material de protección para el personal de servicios esenciales? En ese escenario de falta de recursos, ¿qué solución han planteado epidemiológicamente en su calendario? O sea, yo creo que ha habido un periodo durante toda esta crisis en el que todos somos conscientes de las dificultades que ha habido para conseguir algunos de los equipos necesarios. Yo creo que esto lo han comentado en varias ocasiones algunos de mis colegas del Ministerio responsables del abastecimiento y entiendo que las comunidades autónomas han hecho lo mismo porque hemos estado nosotros, las comunidades autónomas, todos los países de Europa y todo el resto de países del mundo en el mismo barco. Ha habido un problema importante a nivel de mercado, ha habido un mercado difícil muy difícil para hacer las compras por diferentes motivos que no voy a entrar y que tampoco sería justo que yo entrara porque no tengo todos los detalles, pero sí que sabemos que ese periodo se ha ido solventando con un esfuerzo muy grande de nuestros compañeros que se encargan de conseguir los suministros. Con ese esfuerzo enorme se ha conseguido ir solventándolo. Ahora mismo, yo no sé si hay situaciones puntuales, algún lugar puntual donde puede haber algún problema de desabastecimiento, pero en principio a nivel general en España la información que compartimos en los diferentes grupos de trabajo para controlar la epidemia de coronavirus, no hay ningún dato que nos indique que haya a nivel nacional un problema de desabastecimiento. Si es un problema puntual en algún lugar puntual concreto de alguna comunidad autónoma concreta, entendemos que la comunidad lo solventará y si tiene necesidad de un apoyo por parte del Ministerio, entiendo que el Ministerio no tendrá mayor problema para darlo. Al margen de eso, sí que es cierto que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio seguimos
tratando de hacer los acopios necesarios para garantizar que esta situación favorable ahora mismo se va a mantener durante todo el tiempo que sea necesario. Yo realmente no tengo ahora mismo ninguna información sobre que haya desabastecimientos, al menos de forma general. La cadena COPE insiste sobre las fases, cómo, cuándo y quién dará a conocer qué provincias o áreas sanitarias cambian de fase. Y también pregunta, ¿está verificando Sanidad de alguna manera que las comunidades autónomas hacen un correcto seguimiento de los contactos de los nuevos casos positivos por PCR y dispone atención primaria de los recursos necesarios para hacer esa labor de detección precaria que ahora les toca? La decisión, como les acabo de comentar, es una decisión que tiene que tomar el ministro de Sanidad, de acuerdo con la comunidad autónoma, previa discusión con otros sectores y previo informe técnico, que eso sí que lo tenemos que presentar desde la Dirección General de Salud Pública. La directora general le firmará el informe que preparen los expertos que están haciendo la evaluación o la valoración, y a partir de ahí la decisión final es del ministro. Aquellos que han pedido el cambio de fase para el lunes día 11 tendrán que tener la aprobación de ese cambio de fase, por así decirlo, en los próximos días, horas, porque va quedando cada vez menos tiempo. Yo entiendo que probablemente o el viernes por la noche o el sábado tiene que estar tomada la decisión. Más información más detallada no les puedo dar. En cuanto a la capacidad de detección, por supuesto que uno de los criterios que se valoran a la hora de hacer los informes de cada una de las solicitudes incluyen la capacidad de detección precoz, aislamiento y seguimiento de los casos y de los contactos por parte de las comunidades autónomas. Toda esta información se solicita, se valora junto con ellos y quedará plasmada esa capacidad en el informe. Si la capacidad existe o si existe suficiente capacidad en referencia a la situación epidemiológica en la que se encuentre cada territorio, obviamente la evaluación será, entiendo que favorable. Sí que es cierto que los servicios de salud pública y los servicios de atención primaria, digamos que no han sido la joya de la corona durante muchos años. Y por lo tanto, durante esta epidemia que hemos sufrido, se han tenido que ir reforzando, y ahora en que en las siguientes fases una gran parte de la responsabilidad del control va a recaer en ellos, entiendo que las comunidades van a hacer los refuerzos necesarios, cada una dependiendo de su situación de partida. Mucho más no les puedo decir porque no depende realmente de nosotros, sino que son las comunidades las que tienen que hacer su gestión, su estructura y su planificación de personal. A lo largo de los últimos días hay muchas preguntas relativas al seguimiento estadístico de los casos también de fallecidos. Concretamente, Hispanidad pregunta hoy, la última comparación entre las cifras de fallecidos del Instituto de Salud Carlos III y las del propio Ministerio son de 31.000 frente a 26.000. ¿No le parece excesiva esa diferencia? Bien, si no me equivoco, la cifra que dan es 31.000, pero en el último informe entiendo que se refieren a esa cifra, al informe del Sistema Nacional de Monitorización de la Mortalidad, que dan, si no recuerdo mal, 30.706. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad es un sistema que se instauró desde el año 2004 para dar seguimiento a las variaciones de la mortalidad general por todas las causas, sin especificar ninguna, a nivel nacional asociado a los incrementos de mortalidad que se habían observado el año previo, en el año 2003, asociados a una ola de calor que los que en aquella época eran un poco más mayores recordarán, con un incremento muy importante de mortalidad en el año 2003. A raíz de ahí, y para poder detectar incrementos durante las olas de calor de los siguientes años, durante los veranos de los siguientes años, que pudieran darnos una capacidad de reacción precoz para prevenir otras defunciones, se estableció este sistema de monitorización de la mortalidad general, sin especificar ninguna de las causas. Progresivamente, con los años, y a medida que se ha ido mejorando el sistema, ese sistema se utiliza también para valorar la mortalidad durante las estaciones invernales, fundamentalmente asociadas a la gripe, pero también asociadas a las olas de frío, y todo esto nos puede permitir valorar cómo evoluciona la mortalidad, incluso en algunos casos detectar tempranamente incrementos que nos pueden indicar que estamos ante una situación
de exceso de mortalidad ante la cual quizás se puede intervenir, pero lo cierto es que todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Sí que es cierto que ahora mismo sabemos que tenemos 26.070 muertos a día de hoy por coronavirus, pero en España sabemos que se muere mucha gente por otras causas y esos 5.000, menos de 5.000 de diferencia que hay, se pueden explicar por muchas razones. No sabemos realmente esa mortalidad general, cuando se desglose por causas, cuántos serán directamente achacables al coronavirus y cuántos no. Sí que sabemos que tenemos 26.000 fallecidos por coronavirus. Las cifras son perfectamente coherentes, perfectamente compatibles las unas con las otras. Y sí también sabemos que debido al coronavirus ha habido en algunos lugares algunos retrasos a la hora de que los ciudadanos acudieran a los servicios sanitarios por el riesgo que podía suponer, por miedo, por la razón que fuera. Y sabemos que esto también ha podido tener un impacto, aunque fuera menor, en la evolución de algunas enfermedades y en la letalidad asociada o la mortalidad asociada a algunas de estas enfermedades. Por lo tanto, realmente viendo los datos y analizándolos muy rápidamente con un ojo objetivo, los datos que se dan en el sistema de monitorización de la mortalidad, si son a los que se refiere el periodista, y los datos de fallecidos por coronavirus confirmado son perfectamente compatibles y de hecho muy alineados los unos con los otros. La sexta pregunta, que muchas comunidades están pidiendo cambios en sus desescaladas, por ejemplo, Extremadura, que pide eliminar las franjas horarias, o Valencia, Extremadura. ¿Que pide eliminar las zonas? La sexta pregunta, muchas comunidades están pidiendo cambios en sus desescaladas. Por ejemplo, Extremadura pide eliminar las franjas horarias, o la Comunidad Valenciana poderse bañar en las playas. ¿Se van a considerar y estudiar estas especificidades? Y se trabaja en un borrador que regule el uso de playas en verano. ¿Habrá que dejar 2 metros entre toallas? ¿Es cierto que se baraja que en las playas con más viento pueda ser necesario aumentar la distancia? Esta última es interesante técnicamente. Bueno, vamos a ver, las franjas horarias, las playas, cada comunidad tiene sus especificidades. Hay un marco general de actuación en los cambios de fases que han elaborado muchos grupos de expertos y luego obviamente han pasado por los filtros de cada uno de los responsables de los diferentes sectores, pero no se puede en un marco general hacer detalles específicos para cada necesidad específica de cada territorio, de cada zona. Obviamente quien mejor conoce su situación son los que viven allí y yo entiendo perfectamente que las franjas que se proponen a nivel nacional pueden no ser igual de buenas en el norte que en el sur, en el este que en el oeste. Hay algunas comunidades que han hecho esta solicitud, lo han explicado perfectamente y el Ministerio lo valorará en el momento que sea, en breve además, y planteará alternativas, sobre todo para aquellas que tengan una lógica clara relacionada con la salud. En cuanto a las playas, sí que creo que hay, yo no participo en ese documento, pero sí que creo que hay un documento que está regulando las playas, igual que están regulando muchas otras cosas. No sé si el de las playas se ha iniciado, no sé en qué fase está, en algún momento entiendo que pasará por mi oficina para que yo dé mi opinión. Tampoco seré yo quien decida nada sobre eso, pero sí que pasará por mi oficina y sí que creo que siendo uno de los puntos que aparecen en las diferentes fases se tendrá que regular de alguna manera. En cuanto a las playas con viento o sin viento, es una posición curiosa. Yo entiendo que cuando hacen la pregunta diciendo que en las playas con viento hay más riesgo, se refiere a que hay más posibilidad de que si alguien tose se pueda diseminar el virus. Pero lo cierto es que si se disemina el virus también hay menos riesgo de que otras personas puedan inhalarlo o puedan inhalar la cantidad suficiente. Una de las medidas importantes de control de la epidemia que se ha ido también mencionando, quizás con menos frecuencia que otras, pero que se ha mencionado, es los beneficios de ventilar
las casas y las habitaciones o las oficinas y generar corrientes de aire. Yo creo que habrá que estudiarlo si alguien lo considera realmente necesario, o habrá que hacer un documento técnico que lo valore si alguien lo considera realmente necesario, pero en la referencia al viento probablemente sería con la visión contraria. Las playas con una gran cantidad de viento lo que hacen es dispersar más los posibles virus. Y además hay que tener en cuenta que, aunque sí que hay algunos casos de transmisión con aerosoles, gotas pequeñitas que se pueden mantener un tiempo en el ambiente, muy pocos, y porque no es el mecanismo de transmisión habitual, sí que es cierto que esas gotitas se difunden mucho más fácilmente o se esparcen más fácilmente donde hay viento que las gotitas más gruesas que pueden quedarse en las superficies. Con lo cual, bueno, es una pregunta interesante que uno se puede hacer, pero realmente no sé yo si puede tener un peso importante a la hora de pensar en riesgos asociados a la estancia en una playa. Datadista dice, hoy Sanidad no ha facilitado el dato de sanitarios afectados. ¿Podrían facilitarlos o explicar por qué? Voy a revisar los datos porque en principio deberían de estar. Los profesionales sanitarios a día de hoy que se han notificado son 45.924 en toda España. Sí que es importante valorarlo correctamente, porque como saben en estos días, en alguna ocasión lo hemos explicado, porque es importante entenderlo bien. Entre los profesionales sanitarios, igual que en algunos otros colectivos de especial interés, se están haciendo muchas más pruebas que en la población general por razones muy concretas, y los profesionales sanitarios, por supuesto que al estar ante una exposición mucho mayor al virus y además el personal esencial de primera línea que tiene que trabajar con los enfermos, se tienen que garantizar varias cosas. Primero, que no estén enfermos, y si lo están y además son infectivos, poder apartarlos de la clínica o de la asistencia activa para que no sean fuentes de transmisión. Y segundo, una vez que han podido pasar su enfermedad, hay que verificar que ya no son transmisores y por lo tanto se tiene que hacer un nuevo estudio, una nueva prueba diagnóstica. Además, en esos procesos se están haciendo también muchos estudios para valorar cómo ha sido la transmisión de la enfermedad en estos meses, tanto en la población general, tenemos un estudio de serología que todos conocen, como en otros grupos de interés, entre ellos los profesionales sanitarios, igual que en las residencias de ancianos, igual que en algunos otros grupos de especial interés. Todo ese proceso hace que el número de pruebas que se están haciendo en algunos puntos, en algunos centros asistenciales, sean relativamente altos. Y eso hace además que cuando se detectan personas con anticuerpos positivos, por ejemplo, con las pruebas serológicas que indican una infección, no se sabe si pasada, reciente o actual, pero sí que se han desarrollado defensas, haya que verificar que esas personas no sean infectivas y por lo tanto se hacen PCRs. En ese proceso se detectan algunos más y eso hace que nuestras cifras de profesionales sanitarios afectados puedan seguir aumentando quizás un poquito más de lo que proporcionalmente les correspondería en estos días, básicamente porque se están detectando casos antiguos que sí que figuran en esas cifras de profesionales afectados a lo largo de toda la epidemia. El Confidencial pregunta, el presidente anunció criterios objetivos y transparentes sobre qué comunidades podrían pasar de fase, pero no conocemos ahora todavía los umbrales ni quién lo decide. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay, dice el Confidencial, la transparencia que se anunció? Va a haber un informe técnico, luego la decisión ya he comentado antes que es una decisión que compete al ministro de acuerdo con las comunidades autónomas. Va a haber un informe técnico específico para cada una de las comunidades autónomas, en la que se indicarán los objetivos o los criterios que cumple y la valoración conjunta de los mismos. Como hemos dicho en varias ocasiones, no hay ningún criterio único ni ningún grupo de 2 o 3 criterios, son muchos más los que se están valorando. Ese informe yo no sé cómo se va a hacer público o no. Sí que se va a compartir con las comunidades autónomas y entiendo que en algún momento se podrá hacer público. Sí que se puede hablar de algunos criterios lógicos que cualquiera que empiece a conocer un poquito el coronavirus, y yo creo que ya somos casi todos los que empezamos a conocerlo un poquito, algunos criterios lógicos que se tienen que dar para que una comunidad autónoma, una provincia, un territorio que proponga una comunidad autónoma
estén en situación de pasar de fase. Hay dos que son condición sine qua non para pasar a la siguiente fase. Si no se dan, no se valora realmente una posible solicitud. Es la capacidad necesaria para responder en caso de que se desarrolle o aparezca un nuevo pico explosivo de la enfermedad. Esos todos sabemos que el foco está en la capacidad de ingresos en UCI, las camas disponibles para pacientes críticos y las camas disponibles para pacientes de coronavirus en general. Estos dos criterios los tienen que cumplir todas las comunidades o estar en capacidad de cumplirlos si es necesario implementarlas o utilizarlas. Estos criterios son previos a la solicitud. Una vez que se da la solicitud, yo creo que todo el mundo entenderá que una comunidad autónoma que no tiene casos desde hace como mínimo 14 o 28 días está en una posición favorable. Pero si no tiene casos identificados porque no hace PCRs, porque no hace ningún diagnóstico a sus pacientes sospechosos, ese criterio ya no nos vale. Entonces, el problema que tenemos, los objetivos, los criterios, los parámetros que se van a valorar son fáciles de identificar, no hay ningún problema en mencionarlos. De hecho, yo creo que cualquiera que piense un poquito sabe cuáles tienen que ser, pero los umbrales y los puntos de corte no se pueden dar porque no los hay. Tenemos que compararlos en conjunto. Hay orientaciones, pero que se tienen que valorar conjuntamente con el resto de los parámetros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Cada uno de los informes que se hagan tendrá un detalle de cómo se valoran cada uno de ellos y cómo se valoran en conjunto. Y yo creo que esa es la orientación más lógica, más honesta y sobre todo más segura para toda la población de España. La cadena SER dice, según el estudio serológico realizado al 90% de los trabajadores del Hospital Fundación Alcorcón, son más de 2.500 personas, el 31% ha dado positivo a anticuerpos, pero solo la mitad estuvo enfermo. Hablamos de la mitad de asintomáticos. ¿Explicaría esto la rápida extensión del virus por el mundo? Sí, se han hecho estudios en diferentes lugares. Ha habido estudios que yo recuerdo ahora mismo, tengo en la cabeza al menos 3 lugares donde tenemos resultados de estudios en profesionales sanitarios. Otro hospital de Madrid, además del de Alcorcón, un hospital en Cataluña, en Barcelona en concreto, y la población de sanitarios en La Rioja, son los que ahora mismo tengo en mente, pero hay más. Entre ellos ha habido importantes diferencias. Se han hecho estudios a poblaciones muy importantes de profesionales y sabemos que en algunos han dado resultados de alrededor del 11% de esas personas infectadas. Sabemos que en otros lugares han estado mucho más bajos, alrededor del 2,8%. Este estudio de la Fundación Alcorcón, yo no he tenido tiempo de leerlo, sí que hay que valorar con cuidado en qué grupo se han dado esas cifras del 31%, si los afectados son toda la población de sanitarios, si son aquellos que trataban pacientes con COVID los que tienen una afectación incluso superior, etc. Yo creo que cuando leamos el estudio podremos hablar de él con mucha más capacidad y con mucho más criterio. Ahora mismo yo creo que hay que ser prudentes. Sí que es cierto que en todos los estudios se ha detectado un volumen o de asintomáticos o de personas con síntomas tan leves que apenas los han podido percibir y no han sido capaces de identificar un momento concreto de infección, que en algunos casos ha evitado que se les pudiera aislar en el momento de la infección porque no había una sensación de enfermedad o no eran capaces de identificarse como enfermos. Eso obviamente ha podido tener un impacto en la transmisión. Es cierto que hasta que no tengamos los resultados del estudio de serología a nivel de la población general, es difícil de valorar qué impacto ha tenido esto en la epidemia, pero sí que es cierto que cuantos más asintomáticos hay, si son transmisores, porque ser asintomático e infectado no implica siempre ser transmisor, pero si son transmisores y se verifica con estudios que todavía no podemos garantizar que esa transmisión se produce en periodo asintomático, el impacto en la evolución de la epidemia, sobre todo al principio, habría sido importante. Pero tenemos que tener mucho cuidado
porque no tenemos todavía todas las respuestas respecto a la transmisión a partir de asintomáticos, aunque cada vez hay más indicios de que ha podido ser un factor interesante o importante para la explosividad de algunos de los brotes que se han visto en muchos países. Vamos a hacer un par de preguntas más para finalizar, si le parece. Servimedia, ¿qué datos tienen sobre la participación en el estudio serológico que ha arrancado el lunes? ¿Los ciudadanos elegidos aceptan participar? ¿Cuántas pruebas se hacen al día? ¿Tienen ya algunas conclusiones sobre el grado de inmunización de los participantes? Están ahora mismo haciendo los análisis de los datos. Yo creo que no sería prudente por mi parte ahora mismo elucubrar sobre los posibles resultados. Por la información que nos transmiten la Dirección Técnica del Instituto de Salud Carlos III, la participación es buena, no les puedo dar los datos. El estudio está funcionando en principio en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias aparentemente muy bien. Los resultados los tendremos en breve y yo entiendo que el Instituto de Salud Carlos III o el equipo técnico, su directora, nos informarán puntualmente de los resultados en cuanto tengamos unos resultados sólidos. Recuerden que es un estudio que se hace en 3 oleadas, por así decirlo, y cada una de ellas se divide el total de la muestra en 2 semanas. Ahora mismo estamos acabando la primera semana, o hemos acabado la primera semana, y al final, el lunes que viene, se acaba, o el domingo se acaba la segunda semana, y por lo tanto los resultados totales se tendrán la semana que viene. Si hay algún resultado preliminar que se considere suficientemente sólido después de limpiar las bases de datos, corregir errores, eliminar duplicados, etc., si se consiguen unos datos suficientemente limpios y hacer un análisis de una calidad suficiente antes de tener los resultados totales, entiendo que el Instituto nos dará alguna información preliminar. Por ahora yo creo que lo más prudente es esperar a que ellos nos lo den una vez que hayan hecho los análisis pertinentes. Por último, una pregunta que traslada a Cantabria Directa y que apunta hacia la vuelta a la normalidad. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander ha sido el primer centro hospitalario de España en realizar un trasplante pulmonar en esta etapa de pandemia. ¿Cabe esperar que los centros hospitalarios vayan recuperando así su normalidad? Ya lo están haciendo. Este es un ejemplo de ello. Todos los hospitales, a medida que la presión de los casos de infección por coronavirus se ha ido reduciendo, y llevamos ya varias semanas, gracias al esfuerzo de todos, reduciendo esa transmisibilidad. Hay varios hospitales, muchos hospitales ya en España, que pueden empezar o que han empezado a retomar esa normalidad progresivamente, pero es una normalidad diferente. No se puede ir a los hospitales como íbamos hace 3 meses. Ahora mismo en los hospitales se tienen que tomar unas medidas muy, muy estrictas para reducir los riesgos de transmisión intrahospitalaria. Recuerden que ahora mismo la transmisión en la población, aunque no podemos certificar que esté eliminada, pero sí que es de existir, es muy baja, pero en los hospitales siguen concentrándose los casos que están todavía hospitalizados y a los que se tiene que tratar. Por lo tanto, los hospitales son ahora un lugar de riesgo, y es gracias a esas medidas de control y prevención de la infección que están poniendo en práctica todos los hospitales a través de sus servicios de medicina preventiva y a través de la colaboración de todo el resto de servicios, lo que está permitiendo que esos focos de transmisión potencial no estén generando una transmisión que sea un riesgo para el resto de los pacientes. Yo creo que la normalidad diferente, nueva, como cada uno la quiera llamar, se está consiguiendo progresivamente, y uno de los lugares donde se tiene que conseguir, porque los necesitamos y porque son los que más cambios enormes han tenido durante este proceso de la epidemia, son los hospitales. Yo creo que lo están consiguiendo, y un ejemplo es este que nos comentan del trasplante pulmonar, pero hay muchos más. Hay muchos más, y me consta que muchos hospitales están progresivamente recuperando la actividad y, sobre todo, haciendo que todos esos retrasos que ha habido en las consultas, en las cirugías, en las listas de espera, progresivamente se vayan poniendo al día de la forma más eficaz posible. Acercándonos a las 12 del mediodía, gracias, doctor Simón, por esta comparecencia. Gracias a los medios que han formulado sus preguntas. Gracias a ustedes.